Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de todas mis hermanas, gracias por las que se están conectando y aún también por las que no se han conectado, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo queremos concentrarnos en tu palabra. Queremos verdaderamente, Señor, verte en las Escrituras, Señor, conocerte más plenamente, Padre. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, sea edificado, Señor, por medio del mensaje, Señor, de tu palabra. Usa a nuestra hermana Roxy, Señor. Dale la palabra, Señor, en su boca, Señor, para que pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, que cada una de mis hermanas, Señor, hoy, Señor, sea edificada, Señor, conforme a la imagen de Cristo. Que sean moldeadas como mujeres de Dios, mujeres del pacto. Gracias, Padre, por todo lo que está sobrando en sus vidas, Señor. Gracias por mi hermana Roxy, Señor, que también hoy nos acompaña, Señor, para compartirnos este bello mensaje, Señor, del Evangelio. Permite, Señor, que este tiempo, Señor, sea controlado por tu Espíritu, Señor. Que quites toda distracción, que podamos enfocar nuestras mentes y corazones solo en tu palabra, Señor. Oramos esto, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Querida Roxy, pues el tiempo es tuyo. Ay, pues muchísimas gracias, Isra. Recuérdame el tiempo, por favor. Ok, ok. El mensaje bien lo podemos dar de media hora, aunque te puedes extender más, querida Roxy. Poquito. Sí. Ok, ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, poner mi tiempito porque pues, ay, ay, ay. Pues muchísimas gracias. Al Señor doy por sus vidas, doy por la vida de Isra. Gracias por extender nuevamente la invitación. Estamos súper, súper contenta. Bueno, contenta digo porque y estamos porque pues mi casa, yo me siento súper privilegiada cada que el Señor nos llama para hablar su palabra y nos da esa oportunidad que ahora sí que es un privilegio y lo hacemos con ese temor y esa reverencia que de verdad requiere la predicación de la palabra del Señor. Entonces estamos súper contentos como hogar, pero también como iglesia. Siempre se les envía un saludo hasta allá, hasta Toluca, se les extraña, se les ama. Y pues bueno, sin más preámbulo, amadas, vamos a pasar a la palabra y posteriormente vamos a hacer una oración para que, yo sé que ya oramos, pero particularmente siempre me gusta poner mi vida en manos del Señor. Amén. Entonces vamos a Santiago 4. Les invito a que vayamos a Santiago 4 y vamos a leer Santiago 4 del 7 al 10. Amén. Y dice así. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento profundo, dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Oremos. Amado y buen Dios, estamos sin duda alguna delante de su presencia por el único mediador entre los hombres y usted, Jesús Cristo el justo, Jesús Cristo el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús Cristo es el verdadero y único sacerdote que abre el camino vivo y santo para volver a casa, para volver a los brazos de nuestro Padre. Y es a través de Él que oramos y nos acercamos en esta noche, primeramente para agradecerle, para bendecir su nombre, Señor, para decirle gracias, gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Padre, en las cosas que para nosotras puedan ser favorables y para las cosas que ante nuestro razonamiento a lo mejor no es muy, muy bueno. Gracias por todas las cosas, Señor. Gracias, gracias por su amor. Gracias porque cada que sale el sol podemos ver su misericordia, Señor, renovarse día con día. Su amor, su bondad, su benignidad, su paciencia, Señor, para con nosotras. Su paciencia, Señor, para con
nuestra maldad, su paciencia, Señor, para con nuestros corazones que muchas veces, Señor, estorban para verdaderamente, Señor, tomar el pacto como debemos hacerlo. Y le agradecemos, Señor, porque usted tiene una paciencia, Señor, que nuestra mente finita no puede dimensionar. Y por esa paciencia, Señor, que usted ha tenido para que nosotras o su iglesia proceda al arrepentimiento, Señor, es que hoy nos da la oportunidad, Padre, de sentarnos a oír su palabra. Gracias, Señor, porque el oír su palabra es un privilegio. Gracias, Señor, gracias. También queremos en este momento pedirle perdón, Señor, por nuestra maldad, por nuestro pecado que ofende su naturaleza santa y perfecta. Ese pecado, Señor, que nos separa completamente de usted. Ese pecado, Señor, que solo nos hace vivir una vida ajena a nuestro Creador. Y yo le pido, Señor, que nos perdone. Yo le pido, Señor, que nos ayude a amarle tanto, Padre, que odiemos nuestro propio pecado, que aborrezcamos, Señor, aún nuestras obras de iniquidad y de maldad. Permítanos ver el pecado como lo más sucio, Señor, como lo más inmundo, Padre, que sentamos vergüenza, Señor, de poder, Padre, cargar en nosotras, Señor, deseos que no honran su nombre ni su corazón. Así que hoy nos acercamos a usted con corazones arrepentidos, con corazones compungidos, con corazones sensibles para oír su voz, para escuchar la voz del Dios eterno de mi Padre celestial. Así que le ruego, Señor, que en esta noche me use con el poder de su espíritu para hablar su palabra, Señor. Permítame hablar verdaderamente su palabra y no elocuencia humana, Señor. Permítame hablar su palabra, Señor, y no sabiduría, Señor, humana, ni sabiduría persuasiva, Señor, sino que verdaderamente sea la sabiduría que procede de su corazón. Y hoy, gracias a sus misericordias, entendemos que esa sabiduría no solo tiene que ver con letra, sino que tiene que ver con esa persona, Señor, que usted nos entregó para morir por nosotros. Jesús Cristo es esa sabiduría de Dios. Así que le pido, Señor, que me use con sabiduría para hablar su palabra y que prepare el corazón de mis hermanas para recibirla, Señor. Y que mientras su palabra sea predicada, sea compartida, Señor, nuestros corazones estén recibiendo gracia tras gracia, Señor. No solo para saberla y entenderla, sino también para vivirla, Señor. Se lo pedimos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén. Amén. Perdón. Este, bueno, amadas, pues hoy quiero compartir sobre una de las cartas que Dios ha estado usando para edificar últimamente muchísimo, muchísimo mi vida. Es una carta que la verdad me ha hecho ver esos pequeños detalles, y digo pequeños porque muchas veces, pues, a veces pasa, ¿verdad? Que, que hay cosas que pensamos que son pequeñas. Y precisamente he estado aprendiendo eso en Cristo, que para el Señor nada es insignificante, hasta lo más pequeñito que nosotros podamos considerar es muy importante. Eso pequeñito que a veces podemos ignorar puede estar estorbando para el progreso del Evangelio en mi vida, o si lo estoy aplicando puede estar embelleciendo el Evangelio en mi vida, puede estar adornando ese Evangelio que yo aplico en mi vida, ¿no? Y precisamente Santiago ha sido una carta que me ha llevado a pensar, a, a, a compungirme de corazón inmensamente, eh, a, a darme cuenta de muchas cosas que en el activismo, en el afán de querer hacer precisamente muchas cosas para Dios, empezamos a dejar a un lado y empezamos a ignorar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos muy deprisa o cuando que es algo usual, amadas? Es algo usual, es algo usual que nos pase a todos. ¿Por qué? Porque
Ahorita vamos a entender que seguimos teniendo una naturaleza que está completamente enemistada con Dios, una naturaleza que se opone a que yo pueda ver a Dios como debo de verlo, una naturaleza que se opone constantemente a que yo pueda vivir y tomar el pacto como debo de tomarlo. Entonces, el Señor a través de esta carta me ha estado llevando a ver que hay muchas cosas que dejamos a un lado, que hay muchas cosas que ignoramos, y si estudias la carta de Santiago te vas a dar cuenta que hay cosas que aún como creyentes hacemos, hay cosas que como creyentes hacemos que precisamente nos lleva a ignorar detalles importantes dentro de lo que yo soy, ¿verdad? Que es ser cuerpo, que es ser miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que vale la sangre de Cristo, ese cuerpo que es importante, ese cuerpo que yo debo de amar, en el cual Dios me colocó al creer su evangelio. Entonces son tantas cosas, ¿verdad? Que a veces con el corre-corre, con el afán, con tantas cosas, ¿verdad? Con sumergirnos aún en cosas que son buenas, o sea, porque servir a Dios es bueno, porque hacer las cosas con excelencia para el Señor es bueno, y todo lo que hacemos, ¿verdad? Dando nuestro corazón y dando el máximo es bueno, está bien, pero dentro de todo esto empezamos a perder estos detalles importantes, y no sé si has leído la carta de Santiago, ¿no? Pero quiero compartirte, porque a lo mejor no puedo compartirte hoy toda la carta de Santiago y lo que Dios me ha estado hablando personalmente, pero hay algo curioso, ¿no? Que creo que es la debilidad de todas las mujeres y que Santiago habla muy tajantemente. Y quiero tomarlo como contexto porque es un capítulo antes de lo que hoy vamos a hablar, del capítulo que hoy vamos a estar viendo. Eh, y precisamente es la lengua, ¿no? Quiero poner un ejemplo de esas cosas que a veces pues empezamos a ignorar, de esas cosas que a veces, de las cosas que a veces sabemos que debemos de cuidar, pero que no cuidamos, ¿sí? Y a mí me impresionó mucho la parte cuando leí Santiago 3 que habla sobre el poder de la lengua, ¿no? Y que habla sobre la boca y que habla sobre las cosas que hablamos. Y yo analizaba y pensaba en todo este tiempo que Dios me ha estado ministrando fuertemente en mi corazón, ¿cuántas veces he podido hablar tantas cosas con ligereza? ¿Cuántas veces he podido decir cosas que no edifican? ¿Cuántas veces he podido hablar cosas que no bendicen a mi prójimo? ¿Cuántas cosas que no aportan nada al evangelio de Cristo? Y eso me ha golpeado fuertemente, amada. ¿Por qué? Porque pues a veces caemos, como lo hablábamos, no sé cuántas de las que están aquí en esta noche estuvieron en el primer discipulado cuando compartíamos, bueno, en el primer discipulado donde el Señor me dio el privilegio de compartir, que hablábamos precisamente sobre el nutrir nuestro espíritu, ¿verdad? Y que a veces hacemos muchas cosas por inercia, caemos en hacer cosas por inercia. Entonces nosotras cuando conocemos a Dios y cuando conocemos su palabra, entendemos que Dios nos llama a una consagración, ¿no? Esa consagración tiene que ver con apartarme de muchas cosas que no glorifican ni honran a Dios. Entonces, una de esas cosas precisamente es la boca. Y Dios me dio la boca y me dio la lengua para bendecir. Y sé que la única manera de bendecir y, y de hacer bien a mi prójimo es hablar siempre el Evangelio de Cristo. Y precisamente a veces no cuidamos de esos detalles, sino que nuestra boca dice muchas cosas, habla muchas cosas y a veces lo menos que habla es el Evangelio, ¿verdad? Que es lo que da vida, que es lo que edifica. Entonces, detalles como esos realmente me han llevado a profundizar tanto y a pensar tanto cuánto he estado viviendo como una mujer piadosa, como, como una mujer que cree el evangelio de la Biblia y que lo practica. Entonces, eso ha estado volteando mi corazón, eso ha estado estremeciendo mi ser, porque precisamente el evangelio no es solo para saberlo, el evangelio es para practicarlo.
y entendemos que el evangelio es una revelación progresiva. No es que yo hoy voy a saberlo, o sea, no es que yo sé ya ciertas cosas y pues ya lo sé todo, ¿no? Sino que es progresivo, es poco a poco que las escamas se van cayendo. Pero cuando entendemos, ¿verdad? Y cuando podemos ver la cruz y la resurrección y hemos nacido de nuevo, hemos tenido ese nacimiento en el Espíritu, ese nuevo nacer en el Espíritu, entendemos que de ahí en adelante nosotras somos llamadas a vivir en un proceso de santificación, ¿sí? Esa santificación tiene que ver precisamente con la palabra santo, ¿sí? Santo no es ser intachable, santo no es ser nunca cometer un error, ¿verdad? Santidad tiene que ver con apartarme del pecado, ¿sí? A no practicarlo. Sabemos que estamos en un cuerpo y precisamente ahorita lo vamos a ver, y que estamos en este cuerpo, ¿verdad? Que este cuerpo está completamente, como ahorita lo mencionaba, en contra de la naturaleza santa y perfecta de Dios. Sin embargo, fuimos llamadas a ya no practicar el pecado, ¿sí? Entonces, es algo que también vamos perdiendo muchas veces el temor, vamos perdiendo muchas veces el respeto a este proceso de santidad y toda la intención. Y cuando digo intención es que pongamos atención, vaya, pongamos atención a este proceso de santidad que Dios nos ha llamado siendo sus hijas, ¿sí? Habiendo nacido de nuevo. Y precisamente a esto se refiere, ¿verdad? Santiago 4 del 7 al 10, cuando habla de esa parte que ahorita leíamos, ¿no? De la humillación. Sin embargo, antes de poder entender este pasaje así completamente, yo quisiera invitarles a que vayamos a Santiago 4, el mismo capítulo, pero que leamos el contexto para poder entender un poco más lo que Santiago está queriendo decir en nuestro texto base. Y dice así, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces, antes de pasar al segundo párrafo, quiero que nos demos cuenta de que Santiago aquí no le está hablando a gente que no conoce el Evangelio. Santiago no le está hablando aquí a personas que son ajenas a la muerte y a la resurrección, que han sido llamadas al arrepentimiento. Santiago le está hablando aquí a creyentes, a la iglesia, ¿sí? A personas que tenían disputas, a personas que tenían pleitos aún tomando el pacto, ¿sí? Aún conociendo el pacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque Dios a través de estos textos nos está mostrando, o a través de lo que Santiago escribe aquí, Dios nos está mostrando que hay una naturaleza que no podemos ignorar, que hay una naturaleza que no podemos subestimar, que aunque Dios nos ha dado la vida y nuestro espíritu está vivo y nuestro espíritu hoy puede escuchar la voz de Dios y creer fuertemente que Jesús es el Cristo, sigue habiendo una naturaleza que estorba para que yo pueda vivir completamente la santidad que Dios espera y demanda de mí como creyente. Entonces, Santiago está diciendo aquí, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No surgen de los malos deseos que combaten en su interior? O sea, de manera más clara, Santiago está diciendo, no es por causa de esa naturaleza adámica con la que siguen luchando. Y aquí describe un poco de lo mucho, ¿verdad? O de la mucha maldad que poseemos en nuestro corazón, que poseemos aún en ese corazón que precisamente
con el encontrarme con la palabra de Dios o con ver a Dios, ese corazón va a ir transformándose, ese corazón va a ir limpiándose, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 15, un ejemplo, ¿verdad? No lo busquen, pero Juan 15, en los primeros versículos, el Señor le dice a sus discípulos, ya les di la palabra y esta palabra los ha limpiado, los limpia, ¿sí? Es por eso que necesito todos los días la palabra de Dios para que todos los días esa palabra me limpie. Todos los días esa palabra me lleve a vivir la santidad y a practicar la santidad. Y esa santidad tiene que ver con lo opuesto a vivir por el pecado y a darle lugar al pecado en mi vida. Sí, es una lucha, ¿sí? Porque hay una oposición entre la vida interior, que es la vida del espíritu, y la vida inferior, y la vida exterior, que es la carne, ¿sí? Pero esa vida interior es una vida superior, ¿sí? Esa vida interior, esa vida espiritual es una vida superior y la vida exterior, que es la carne, es una vida inferior. Y por eso es la lucha, ¿sí? Entonces, esto es algo que a mí me ha estremecido, porque dice Santiago, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no le piden a Dios. Y si lo piden, no lo piden correctamente, está diciendo Santiago, porque lo están pidiendo para su placer. Santiago está diciendo, siguen idolatrando, siguen siendo idólatras, siguen viviendo para ustedes, siguen pensando en sus deseos, pero más abajo, en el verso que sigue, que creo que es el 4, dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente el espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel y Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, porque aquí el punto es esta parte del alma adúltera. O sea, mi alma constantemente le está siendo infiel al Señor. Cuando mi deseo empieza a ser un deseo para mi carne, para mi placer. Y yo no sé si solamente a mí me ha pasado, amada, pero cuando menos acuerde, me doy cuenta que he dejado de vivir para el deseo de Dios y me he encontrado amando mis propios deseos. Sí, y cuando Santiago ya habla de mundo, no está hablando del sistema, ¿sí? Estuve leyendo, investigando en algún comentario bíblico, ¿verdad? Confiable, que verdaderamente es bíblico, porque no todos los comentarios son muy bíblicos, pero ese comentario dice, ¿verdad? Que cuando Santiago habla del mundo, está hablando de la carne, está hablando de la naturaleza caída del hombre, que ciertamente, pues tiene completa relación con este mundo caído. Entonces, es algo sorprendente porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que me he hallado dándole lugar a mis deseos antes de lo que Dios demanda de mí, antes de lo que yo sé que debo de darle lugar. ¿Sí me explico? Me he hallado enredada en tantas cosas que verdaderamente no son para la gloria de Dios. Y es precisamente que el Espíritu habla a través de Santiago diciéndonos, adúlteros, porque ¿por qué le dan lugar a esas pasiones, a esos deseos, a esas envidias, a todas esas cosas que ustedes saben que pertenecen a una naturaleza caída, a una naturaleza que no puede darle gloria a Dios, a una naturaleza que está completamente separada de Dios? ¿Y sabes algo? Esto también es evangelio. El evangelio no son 3, 4 porciones de la Biblia, porque entonces la Biblia no tendría 66 libros, sino que tuviera 3, 4 páginas. Todo lo que está en la palabra de Dios es evangelio. Y precisamente hoy Santiago nos habla de esa conducta que a veces tenemos cuando dejamos de ver al Señor. Cuando verdaderamente mi corazón deja de vivir y deja de arder por el Señor. Y es algo que
que nadie puede decir que no le ha pasado, porque pues miente. A todos nos ha pasado que nuestro corazón se ha desviado en algún momento y empezamos a vivir, perdón, no empezamos a vivir, queremos vivir el evangelio desde un punto carnal. Y obviamente eso jamás va a suceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio viene a matar la carne, porque el evangelio viene a despojarnos de todas estas cosas que estorban para ser conformadas cada vez más al Señor, al Hijo de Dios, ¿sí? Todos estos deseos, todas estas cosas malas que brotan y que surgen del corazón, que ahorita lo vamos a ver, solamente nos alejan de poder parecernos cada vez más a Cristo. Y yo no sé si tú has luchado con esto o no, pero es algo sorprendente, ¿sí? Y podemos decir, pero ¿cómo yo, una persona que ha creído en la muerte, en la resurrección, que verdaderamente se congrega, que estoy martes tras martes aquí y que he visto avances y que he crecido, ¿cómo yo puedo vivir una situación como esta? Y Santiago tiene la respuesta. Vamos a Santiago 1, 14 y 15, por favor. Y dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y esto es algo tremendísimo, ¿sí? Esto es algo que brota de esta naturaleza que no se debe subestimar. Esto es algo que brote de una naturaleza caída. Y aquí Santiago dice algo muy crucial, dice que nos seducen. O sea, que a veces nosotros subestimamos o que a veces nosotros decimos, ay, pues no puede ser tan malo hacer este comentario o no puede ser tan malo, pues, ver las cosas desde este punto de vista y no puede ser tan malo que yo sienta así. No puede ser tan malo y empezamos a subestimar deseos que sabemos, porque Dios nos ha dado un espíritu que verdaderamente no provienen de Él. Deseos, cosas, ¿verdad? Que sabemos, que no honran al Señor, que no son bíblicas, que no son evangelio, pero lo hacemos y somos conscientes, porque ahí mismo Santiago, en el capítulo, en Santiago 4, en el verso 17, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo. Y a veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es contado como pecado, dice Santiago. Y a veces sabemos que debemos de vivir en santidad para Dios. Casi siempre la palabra está ahí recordándonos que hay muchas cosas de nuestra naturaleza que no honran. El hecho de pensar en esa parte que les comento de subestimar, a mí me pasa mucho en esa parte de la justificación, ¿no? Me justifico por lo que hago, me justifico por lo que digo, me justifico por mi actitud. A veces respondí así porque tú me hablaste así. Estoy así porque tú te comportas así. Hago esto porque tú eres así. Y entonces ahí viene esa justificación y creo que bíblicamente la única justificación que sirve es la de Cristo. Es la única justificación que sirve ante Dios. Las demás justificaciones que proceden de mi corazón para hacer cosas que no honran a Dios, no sirven. Las demás justificaciones que yo uso para no vivir dándole gloria a Dios, para no vivir para su voluntad, para no vivir multiplicando su imagen en esta tierra y siendo un vivo testimonio de que Él es santo, son excusas y para Dios las excusas no sirven. Entonces, hay algunos textos bíblicos que dan evidencia, ¿verdad? Cuán perverso es nuestro corazón, cuán malo es nuestro corazón y cuánto nos aleja muchas veces cuando le damos rienda suelta a nuestro corazón pervertido y malvado, nos aleja de vivir en esa santidad gloriosa a la cual Dios me ha llamado, ¿sí? Como iglesia, porque ahora soy su iglesia, soy su novio. Yo quiero que leamos Jeremías 17 del 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es?
Pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Pasa algo que, que a veces, o a veces que le digo yo a mi esposo, a veces siempre sucede que, aparte de subestimar nuestro corazón, no prestamos atención a ese tipo de síntomas que nuestro corazón empieza a desprender cuando no se está alineando al corazón de Dios, cuando no se está alineando a la palabra de Dios, sí. Por ejemplo, a mí me hablaba mucho en este capítulo porque a veces existen situaciones, amados, donde nos vemos envueltos y precisamente por la justificación tú dices, no puedes ver hasta que el Señor te detiene y te dice, mira, has estado haciendo todo esto en tus fuerzas, has estado envuelta en todas estas cosas que no honran mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué sigues dándole rienda suelta? ¿Por qué sigues adulterando? ¿Por qué sigues dándole lugar al pecado, justificándote, sabiendo que no estás siendo una mujer piadosa o que no estás siendo una mujer que verdaderamente teme a mi perfección, teme a mi santidad? Entonces, para mí esto fue algo sorprendente porque el Señor empezó a ver que yo empecé a correr muy deprisa la carrera. Yo quería vivir para el Señor, pero empezaba a ignorar detalles como qué hablaba mi boca. Empezaba a ignorar detalles como de qué se estaba llenando mi corazón al ver tantas cosas, al escuchar tantas cosas, al oír tantas cosas o participar de tantas cosas. Pero yo seguía corriendo porque al final lo que mi corazón deseaba era servir al Señor. Pero si algo he entendido en este tiempo también, amada, es que nadie gana la carrera si no la corre con legitimidad. ¿Por qué? Porque Dios no dice, bueno, estás haciendo esto bien y no importa que lo demás esté mal. Yo, por esto que estás haciendo bien, pues lo demás, pues lo voy a tapar, lo voy a ignorar. No, Dios es un Dios justo y su justicia es completa. Su justicia es perfecta y por esa justicia perfecta Dios tuvo que enviar a su propio hijo, Dios siendo Dios. Entonces, hay tantas cosas que empezamos a abandonar, que empezamos a subestimar y que sin darnos cuenta empezamos a apapachar nuestra maldad. Empezamos a decirle, ven, ven, siéntate, pásale, toma lugar en mi corazón, ¿sí? Y muchas veces lo hacemos, ¿por qué? Porque caemos en vivir el evangelio en nuestras fuerzas o porque dejamos de ver al Señor, dejamos de ver a quién servimos, dejamos de ver para quién vivimos. Y no voy a leer los otros textos, ¿verdad? Por causa del tiempo, pero el punto aquí es entender que nuestro corazón es perverso y que aquí el Señor, según lo que podemos ver, nos está exhortando a que ya no podemos vivir de esta manera porque Él cela completamente el espíritu de nosotras, ese espíritu que Él nos ha dado, Él cela ese espíritu, ¿sí? O sea, no hay lugar para dos señores en mi corazón, no hay lugar para el pecado, no puede haber lugar para otra cosa. Mi llamado ha sido a vivir primeramente viendo ese pecado, amada. Y ¿sabes algo? Hace poco estaba escuchando a unas mujeres que verdaderamente son piadosas por el fruto de cómo viven la fe, ¿no? Y una de ellas decía, perdón, yo entendí que había conocido a Dios cuando empecé a aborrecer mi pecado, cuando empecé a ver mi naturaleza de maldad y empecé a aborrecerme, empecé a sentirme completamente miserable y empecé a sentirme completamente asqueada de mi propio pecado. Y yo le he dicho, Señor, la verdad, quiero sentirme así, porque si yo realmente empiezo a odiar mi maldad, empiezo a odiar mis deseos mundanos, mi carne, mi justificación para hacer lo malo, Señor, y no para vivir en esa santidad, entonces, Señor, si yo no lo odio, entonces yo voy a seguirle dando lugar al pecado en mi vida, voy a seguirle dando lugar a esos deseos, Señor, que solo te ofenden,
porque mi pecado te ofende, porque mi pecado, Señor, solo me aleja de ti, porque la palabra es muy clara y dice, o sea, Dios no puede estar con el pecado, no puede estar, ¿sí? Hay una división, hubo una división desde el principio cuando el pecado entró. Entonces, amadas, ¿por qué quería que leyéramos este contexto? Porque es precisamente en el punto en este punto, ¿verdad? Donde Santiago habla de la humillación, donde Santiago dice esta parte de humíllense, que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. En este texto base que estábamos leyendo, si no veíamos el contexto, no podemos entender por qué yo tengo que humillarme. ¿Por qué yo tengo que humillarme? ¿Por qué? Porque he pecado contra Dios. ¿Por qué tengo que humillarme? Porque he estado viviendo en adulterio contra Dios, ¿sí? Y sabemos que el adulterio es algo aberrante, es algo que Dios odia desde el principio, el adulterio, ¿sí? Que era algo que constantemente, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, como él hablaba a través de sus profetas al pueblo de Israel, diciéndoles adúlteros y muchas veces comparándolos con una prostituta, ¿sí? Porque se iban tras dioses, se iban tras el propio deseo de ellos mismos y sus pasiones banales. Y Dios los llamaba adúlteros y por eso venía el juicio y por eso venía la calamidad a ese pueblo. Sí, obviamente hemos sido libres de la calamidad, hemos sido libres de todas estas cosas, pero hay una maldad que sigue queriendo entronarse en mi corazón. Hay una maldad que quiere volver al gobierno como antes, ¿verdad? Que estábamos gobernados, engrilletados por el pecado. Entonces hay una maldad que todos los días toca la puerta y está lista para entrar y está lista para tomar lugar y está lista para tomar dominio de mí. Yo fui llamada a vivir libre, ¿sí? Dios me ha dado una verdad liberadora y esa verdad proviene de la muerte y la resurrección. Es una verdad liberadora, ¿por qué? Porque antes vivía hundida en la mentira del pecado. Antes vivía gobernada por el padre de la mentira. Y esa verdad liberadora viene a mí para yo vivir en esa libertad de entender que ya yo no tengo que vivir para el pecado, que ya no tengo que vivir para esos malos deseos, que cuando ese deseo quiere aflorar, yo puedo recordarle que ya no es mi Señor, que ya no tiene que estar entronado en mi corazón. Entonces, Santiago menciona en estos versos, en el verso 7, en el verso 8, en el verso 9 y en el verso 10, menciona palabras como humillación, duelo, tristeza y purificación. Y todo esto está relacionado con la santificación a la que como iglesia hemos sido llamadas cuando nacemos de nuevo. La humillación no pudiera ser real sin un arrepentimiento. Entonces necesito arrepentirme para poder humillarme. Y de esa manera, y de esa humillación, perdón, se hace presente ese dolor. Dolor que no es un dolor para muerte, sino para vida. Y ese dolor trae consigo tristeza. Esa tristeza despierta en mí una vulnerabilidad de ser limpia y he aquí la purificación, la necesidad por vivir una vida santa, separada de la sociedad del pecado. Porque soy consciente, amada, de la realidad, la inmensidad y la perfección de la vida Emmanuel, Dios conmigo, o Dios está con nosotros. Ese Dios que está conmigo, ese Dios que vive conmigo, o ese Dios que me llamó a ser su posesión, una de sus características o sus atributos es la santidad. Y Pedro nos dice algo sobre la santidad. Hay una demanda para nosotras como hijas de Dios, como iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Primera de Pedro 15:16? Para ir concluyendo. Perdón, Primera de Pedro 1:15-16. Dice así. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos
Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, amadas, ya para ir concluyendo, porque creo que abusé del tiempo, ay, perdón. Mi conclusión o la conclusión de este hermoso tiempo que el Señor nos está regalando y nos está exhortando por amor. Y es que como la novia de Cristo fui llamada a vivir una vida ajena a todas estas pasiones, deseos, pensamientos y obras de maldad. O fui llamada a vivir una vida ajena, una vida alejada completamente de estas cosas. Necesito como María tomar la mejor parte y estar a los pies de ese perfecto y verdadero sacerdote, que con su sangre lave y limpie mis vestiduras todos los días a través de su palabra y comunión con él, recordando día con día que él dijo vendría por una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa e inmaculada. Efesios 5:27. Y con esto concluimos. Vamos a ver qué dice Efesios 5:27. Vamos a leer el 26 y el 27. A fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. En otras versiones habla de ser inmaculada, o sea, precisamente esto, santa e intachable. Entonces, amadas, ya para cerrar este tiempo, solo quiero invitarte a que a través de la carta de Santiago tú puedas seguir encontrándote con el Señor, puedas escuchar su voz en exhortación, pero una exhortación no que te lastima o que te hace sentir humillada en el sentido de, ay, no, sino que te compuje de corazón y te hace ver verdaderamente cuán pecadoras somos, cuán ajena estamos siendo a ser mujeres piadosas, porque ser una mujer piadosa es igual a ser una mujer de pacto. Una mujer de pacto vive la fe a todo lo que da, con todos los detalles que adornan el evangelio en mí, que me embellecen. Sí, esos pequeños detalles, ¿no? Y cuando vas a Santiago, Santiago empieza a hablar de esa naturaleza con la que luchamos. Sí, para ir cerrando, solo quería comentar esa parte, ¿no? Y que Santiago pueda edificarlas y que toda la carta de Santiago las invito a que lo lean. Y Santiago va a seguir mostrando, ¿verdad? Esa necesidad y el Señor a través de esta carta va a seguir llevándonos a que fuimos llamados a vivir con corazones piadosos, con corazones cargados de fe, con corazones que en todo el esplendor de nuestra vida podamos mostrar al Cristo en todos los sentidos, desde lo que decimos hasta cómo actuamos, desde lo que sentimos y hasta cómo lo manifestamos. Amén. Poder ver el temor a Dios como algo que debemos de estarlo cultivando, debemos de estarlo cuidando todos los días de nuestra vida para así poder vivir por el regreso del Señor. Amadas, conozco personas que dicen que esperan al Señor, pero detalles como de estar en situaciones complicadas con los hermanos en la fe se les hace liviano, se les hace ligero, o personas que son muy comunicativas, ¿verdad? Y que no cuidan las cosas que dicen, no, pues yo espero al Señor, pero empezamos a ignorar todos esos detalles que son importantes, que están en la palabra de Dios y que nos limpia, ¿eh? O sea, cuando Dios demanda esto, Él empieza a podar, como dice Juan 15, esas ramas secas que no sirven para que haya fruto. No sé si me explico, pero precisamente he sentido a Santiago como como esa, no sé si es hacha o no sé como ese machete o como esa tijera que corta las ramas, que poda las ramas secas, que impiden que ramas nuevas crezcan para dar mucho y buen fruto. Entonces, esto es tan importante. Cada detalle en Cristo es importante para la gloria de su nombre.
yo tengo el pacto por su misericordia. Ahora, ¿cómo vivo este pacto? Ahora, ¿cómo asumo la responsabilidad de mostrar a Cristo en todas las áreas de mi vida y ser una mujer completamente piadosa, temerosa, que aborrece su pecado y que anhela con todo su corazón vivir en todo el esplendor de la santidad de Dios? Amén. Y pues quiero terminar orando y dando gracias al Señor porque a pesar de que ya había leído y estudiado estos versículos, Dios vuelve a hablar a mi corazón y deseo que haya hablado a tu corazón de una manera estremecedora, viva y contundente. Amado y buen Dios, en esta hora, bendito Padre, le doy gracias, Padre, porque su palabra, Señor, es suficiente para hacer de nosotras hijas obedientes. Su palabra, Señor, es lo que necesitamos para cada día, Señor, despojarnos de esa vieja naturaleza, despojarnos de todas esas cosas, Señor, que solo nos impiden, Padre, vivir en abundancia ese nuevo nacimiento, Señor, esa nueva vida espiritual, vivir en la abundancia de esa vida interior que es inferior a todo lo exterior, Padre. Yo le ruego que nos permita vivir, Padre, para la gloria y la santidad, Padre, que usted demanda de nosotras como sus hijas. Ayúdanos a apartarnos y a poder, Señor, resistir precisamente a Satanás, y no solo a Satanás, sino también a esos deseos mundanos, Señor, a esos deseos de nuestra carne, a esas pasiones, Señor, juveniles, a esos sentimientos, Padre, que solo producen ese estancamiento, producen ese detener, Padre, precisamente ese crecimiento en Cristo Jesús. Así que yo le ruego, Padre, que nos purifique, Señor, que purifique nuestros corazones pecadores, como dice su palabra en Santiago, que purifique nuestras manos que muchas veces se han manchado de sangre, Señor, y que aún nos permita, Señor, ver nuestra maldad, nuestro pecado y hacer duelo, Padre, porque a veces sabemos que muchas de estas cosas están en nosotros, Padre, y verdaderamente no hay ese dolor, no hay esa tristeza, no hay ese compungimiento, Señor, por ese pecado, Padre, que sé que me aleja de usted. Ayúdenos a odiar ese pecado, Padre, que que lo deshonra, ese pecado, Señor, que verdaderamente ofende su santidad. Ayúdenos a vivir una vida, Señor, santa para que su nombre sea exaltado, porque al final de cuentas, Señor, nuestra vida es para que usted sea reconocido, es para que lo vean a usted en esta tierra, Señor. Le pedimos perdón, Padre, porque aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y esto es contado como pecado. Perdónenos por darle rienda suelta a nuestros deseos, Señor, y no arrepentirnos, y no dolernos, y no compungirnos, Señor, y no sentir vergüenza delante de usted, sabiendo, Señor, que usted está en nosotros y que usted nos ha dado su vida. Y a veces entendemos, Padre, y somos conscientes de esa vida, Emanuel, pero no queremos ser conscientes, Padre, de que esa vida de Emanuel demanda de nosotros esa santidad perfecta, Señor, el ser santos porque usted es santo, el no practicar ni vivir para la maldad y el pecado, Señor, que sigue acechando. Le pedimos que nos ayude, Señor, hasta el final a perseverar con corazones piadosos, con corazones llenos de fe, con corazones purificados por su sangre, Señor, y con manos libres de contienda, Padre. Ayúdenos a vivir una vida de fidelidad, Padre, a su espíritu, de fidelidad a su palabra, a su evangelio, y que hasta el final, Señor, nuestro corazón arda de una manera real y genuina por su regreso, viviendo para que nada estorbe, Señor, cuando ese momento se haga presente. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gracias, Roxy, gracias por esta palabra, de verdad. Eh, Sé que nuestras hermanas han sido edificadas y un servidor también ha sido compungido, ¿no? Veíamos en la semana con las chicas, el viernes, la palabra compungir, ¿no? Te atraviesa el corazón, la palabra que llega a tu corazón. Ah, bien, chicas, quién quiere dar fórum de este mensaje que el Señor nos ha dado?
Quien quiera dar forum es libre de hacerlo. Adelante, chicas, solo activen su micrófono y den el forum de este mensaje. Hola chicas, buenas noches. Hola Isra, buenas noches. Lau, Eh, adelante, oh, gracias. espero que me escuchen súper bien. Voy a tratar de ser súper breve porque ya me tengo que retirar, entonces quiero dar el forma antes de irme, ¿vale? Este, primero pues quiero agradecerle a Dios por la vida de Israel, por haberme invitado a esta clase y la vida de Roxy. La verdad es que es la segunda vez que la escucho. Y, híjole, no sé, las 2 veces el Señor ha hablado muy fuerte, ¿no? Y siento que ha sido como muy claro, las 2 veces que yo he escuchado, la palabra que viene de Dios a través de Roxy, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por su vida. Y creo que justo, viene a caer así como, pues sí, como esa revelación, ¿no? De que aún hay cosas en las que nosotros seguimos fallando y que tal vez no le tomamos como la importancia, ¿no? O tratamos de justificarnos o tratamos de taparlas, ¿no? Como esa pared que se está pudriendo y uno la pinta y dice: "No, ya se ve bien", ¿no? Y aún hay muchas cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, es una palabra que hoy me confronta a ser esa hija santa que Dios demanda de mí, ¿no? Y, y el que, al menos a mí me llegó mucho, Roxy lo habla de esa manera como tan natural, que todos tenemos aún muchas cosas por las cuales trabajar, ¿no? Que no es como algo desconocido o como algo, em, fuera del planeta, ¿no? O sea, todos aún estamos trabajando con muchas cosas y que sí se puede, ¿no? Que sí se puede, ir trabajando poco a poco, ir teniendo como esos pequeños cambios que hagan realmente en nosotros lo que Dios quiere para que podamos llegar a su presencia, ¿no? En el momento en el que nos llame. Entonces, me parece una clase hermosa, la verdad, de mucha edificación para mi vida. Y justo eso, aún lo que el anhelo hoy de mi corazón es que aún eso que me falta, que aún esas cosas que me cuestan, que las aborrezca para que deje yo de hacerlas, que me causen justo ese asco para no seguir haciéndolo en mi vida y con mi vida glorificar al Señor, ¿no? Entonces, eso, creo que eso, que mi corazón arda de pasión por Él todos los días y recordar que todos los días, tenemos que estar pegados a esa fuente de agua viva, porque si no, volvemos a esa naturaleza pecaminosa y con tantito que uno se descuide, hace pura tarugada. Entonces, bueno, pues ya, esa es como que la parte con la que yo me quedo. Gracias por sus vidas, les agradezco mucho por esta clase y porque me sigan invitando. Me tengo que retirar, pero Dios los bendiga a todos. Gracias, Lau. Qué hermoso forum. Bendiciones, descansa y que te vaya súper bien en el trabajo. Muchas bendiciones, Lau. ¿Quién más quiere dar el forum, chicas? Bendiciones, Lau, que el Señor haga prosperar su palabra en tu corazón. Gracias, Roxy. Gracias, Isra. Bye bye. ¿Quién más quiere dar forum, chicas? Hola, Isra. Daba, adelante, por favor, Daba. Sí, ya que nadie habla, creo que me toca. Eres la jefa, Daba, dale. Hola, Roxy, gracias por por compartir, porque la verdad fue muy fuerte, ¿no? Es algo que siempre debemos de tener presente, ¿no? Lo que hablabas de ah, mirar el pecado, pero como lo que es, ¿no? No disfrazarlo, no hacerlo como que no es tan malo, porque al final, pues eso nos separa de Dios y
pues yo creo que la carta de Santiago siempre es muy así, muy confrontadora, ¿no? Yo creo que debemos de permanecer todos los días cerca del Señor, no apartarnos ni un centímetro, porque eso nos pone vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que esta palabra nos enseña mucho cómo, cómo debemos estar firmes cada día, ¿no? Siempre tomados de la mano de Dios y no soltarnos para nada, porque seguimos siendo personas vulnerables, seguimos siendo tentados y muchas veces podemos caer, ¿no? Digo, sabemos que tenemos abogado para con el Señor, sin embargo, pues tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por permanecer alejados de ese pecado que nos separaría del Señor, ¿no? Nada más. Pues, gracias. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más quiere dar fórum? Gracias, Dava, por ese fórum también que es de edificación. ¿Quién más quiere dar fórum, chicas? Yo, Isra. Adelante. Hola Rosy, ¿cómo estás? Bueno, justo en la mañana yo en mi oración meditaba sobre esto y le decía a Dios, ayúdame a vivir en santidad, disfrutar esa santidad que tú nos ofreces y ser esa hija que vive en santidad. Y cuando Rosy empezó a hablar, me dije, wow, ya va 2 veces que Roxy nos da la palabra y es una bendición el poder escuchar, el poder ser tratado. Hay una frase que me encanta de Charles Spurgeon, él dice que si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él porque tú eres peor de lo que él piensa. Y cada vez que conozco el Evangelio, veo mi vida, ¿no? Que aún hay muchas cosas que Dios tiene que cambiar y creo y sé que la obra que le empezó conmigo la va a perfeccionar, pero aún como a través de la palabra me muestra, me lee quién es Mari, ¿no? Entonces, quiero seguir creciendo a través de la palabra y que Dios siga edificando y que Dios me haga esa mujer de pacto para poder compartirla a mi familia. En la semana lloraba, me decía, Dios, ayúdame a compartirla a mi familia, pero Dios en esta mañana me hacía ver, ¿no? Que aún tengo que disfrutar de ese pacto, disfrutar que Cristo es mi sacerdote, mi rey, mi profeta. Tengo que disfrutarlo para poder compartirle, pues, a mi familia, al campo que Dios tiene para mí. Y pues, esa es mi fórmula. Muchas gracias, Roxy. ¿No? Ok, bien. Pues la carta de Santiago de verdad es un texto hermoso. Es el primer texto, chicas, del Nuevo Testamento. Cronológicamente, la carta de Santiago fue el primer texto que se escribió del Antiguo Testamento. Y tiene un lenguaje claro, súper claro, claro, claro. Santiago tiene enseñanzas muy grandes, digámoslo así, o sea, como de bloque, tiene varias enseñanzas así, pero individualmente, si ustedes la analizan, tiene más de 50 enseñanzas. Son enseñanzas tremendas para la vida cristiana. Por eso yo creo que Dios la dejó como el primer texto del Nuevo Testamento, porque le habla a la iglesia y la confronta. Y Santiago de verdad tiene de parte de Dios para nosotros, cada detalle es de verdad, es una enseñanza, es misericordia de Dios a nuestras vidas, porque verso a verso nos vamos dando cuenta que necesitamos ser perfeccionados en el Evangelio, necesitamos ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Y esto es lo más hermoso, chicas, que de verdad el Evangelio, les decía yo el viernes, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es fácil. Entonces, Santiago también para mí es una de las cartas más hermosas. ¿Por qué? Porque definitivamente es el amor que Dios le tiene a su iglesia y está reflejado ahí. De principio a fin, Santiago nos lleva a saber que dependemos totalmente del Señor y que nuestra vida no es nada sin Él, ¿no? Entonces, tan solo hay un versículo ahí en Santiago que nos hace ver la diferencia, ¿no? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, pues está bien. Pues los demonios también creen, tiemblan. O sea, la gente que dice, y es que yo creo en Dios. Sí, está bien, genial. O sea, like, ¿no? También los demonios creen. O sea, ¿qué va a hacer
la diferencia, qué es lo que te hace iglesia, qué es lo que permite que tú seas esa persona que ha sido comprada por la sangre del Señor. Bueno, las líneas que Santiago tiene para nosotros nos lo van a demostrar, chicas. Entonces, de verdad, gracias, Roxy, por este mensaje. Gracias a Dios por tu vida, que el Señor te siga usando. Y pues vamos a detener hasta aquí la grabación para pasar a los temas de oración.